La puerta de la fe. Este es el mensaje que, pues, yo le dije, Señor, ¿qué es lo que necesitamos? Siempre necesitamos que se desarrolle la fe en nosotros, ¿verdad? Sabemos que estamos pasando un periodo de desarrollo, aunque ya hemos pasado mucho de nosotros, pues, la adolescencia pero esto es espiritual. Y tenemos que estar conscientes que ese desarrollo espiritual no puede detenerse, porque en el momento que se detenga ese desarrollo, ahí nos quedamos. Y el Señor Él nos va a impulsar por su espíritu, nos va a animar, nos va, como dice, constreñir, nos va a impulsar, pero la otra parte la tenemos nosotros. Cuando nuestros hijos vemos que no crecen o está pasando un periodo que ellos no han crecido, echamos mano a lo que sea, ¿verdad? Vitaminas. Yo me acuerdo en la hermana Cristina, que siempre orábamos por Cris, para que creciera. Y llegó a los 14 años, a los 15 años, después en la primera creció. No es muy alto, pero creció una estatura normal de hombre, ¿no? Pero era chiquitito, y estábamos todos, Señor, que crezca. Y él era el primero que quería crecer, ¿no? Y su mamá. Bueno, pues espiritualmente en nosotros hay una estatura que tenemos que llenar. Y se nos ha dado a nosotros la capacidad para llenar esa estatura. O sea que no es que algunos sí y otros no. Todo depende de lo que tú realmente estés consciente y que tú quieras. Si te conformas, por eso el Señor decía, no os conforméis a este siglo, porque este siglo es un siglo que te detiene, es un siglo que te tiene entretenido, de tal forma que hay tantas cosas que te entretienen, que se te olvida que eres espiritual, se te olvida que en ti hay un espíritu y tu alma, y que necesita un alimento, así como decía Nora, una matica está así media seca, tú le echas un poquito de agua, un momento se para, y tú dices, caramba, qué rápido esta mata se agarró vida, ¿por qué necesitaba el agua? Y tú estabas consciente, pero pobrecita ya no podía buscarse el agua, tú tenías que hacerlo. Pero nosotros estamos conscientes que necesitamos un crecimiento, y más cuando estamos llegando a estos fines de los siglos, que hay tanta confusión, y estamos conscientes que necesitamos desarrollar esa vida en Cristo, porque es lo que nos va a capacitar a nosotros para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar, porque hay muchas situaciones que tenemos que enfrentar. Y si no echamos mano a la fe, pues nos come el león. Sí, nos come el león. Entonces, aquí estamos en esto. Bueno, dice que el Señor abrió la puerta de la fe. Si usted va al Antiguo Testamento, va a ver que solamente la palabra fe se encuentra de unas 2 veces. Mas, sin embargo, hubieron muchas acciones de fe. Josué paró el sol, el mar rojo se abrió, dio la palabra a Moisés, y ocurrieron todas aquellas cosas por orden de Dios. Vinieron aquellas plagas que hizo que Faraón soltara al pueblo. Ocurrieron muchas cosas, en el desierto no faltó comida, no faltó agua, todas las cosas Dios las hizo, pero lo que es en sí la palabra fe no la vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Solamente la vas a encontrar en un versículo donde dice, mas el justo por la fe vivirá. Aquí en Habacuc, donde dice, y el justo, y esto era una profecía, el justo vivirá por la fe. Pero en el Antiguo Testamento no se escucha tanto la acción de fe, la palabra fe, como se usa en el Nuevo Testamento. Por esta razón, cuando Jesús viene y dice, y Él vino a abrir la puerta de la fe, Él empezó haciendo todas aquellas cosas que parecían imposibles para el pueblo de Dios o para cualquier pueblo de la tierra. Pero tenemos que entender esto, hay 3 virtudes básicas en el reino: la fe, la esperanza y el amor. Esas 3 virtudes son básicas en el reino. Hay personas que tienen pues mucha fe, como les digo, la fe es un fruto, pero es un don, también es un regalo. Hay personas que no tienen un fruto de fe, su vida no está estacionada realmente en conocer realmente la realidad de quién es Dios, pero tiene dones de sanidad y hace cosas que Dios, por su misericordia, permite, porque yo conozco gente que no tiene mucho conocimiento espiritual, mas sin embargo tiene don de fe y tiene una fe tremenda, pero no le hables, no compartas con esta persona de cosas íntimas de Dios porque no conoce mucho a Dios. Dios permitió esto, porque dice que Dios le da dones a los hombres, se los da a los hijos, pero también se los da a los rebeldes. Se lo da a gente porque es que hace falta, hay mucha necesidad en la tierra. Pero esto no puede nosotros confundirnos con el fruto
de la fe. El fruto de la fe es creerle a Dios. No solamente un acto de una acción de fe, en orar por un enfermo, decirse que se sane, o un acto de un milagro, Señor, haz un milagro. No. Fe es poder realmente creer lo que Dios dice. Cuando el Señor dice, yo te he perdonado tu pecado, hay personas que no se perdonan, mas sin embargo son cristianos y arrastran un pecado y toda la vida lo tienen. Hay que tener fe para creer que Dios te perdonó. O sea que esto no es un milagro así que se vea, ¿no? Pero vemos cuando Jesús, aquella vez que el hombre, aquel que bajó por el techo, que tuvieron que abrir un hueco en el techo porque había tanta gente buscando a Jesús, que tuvieron esa gente, mira qué fe, abrir un hueco en el techo y mandar la camilla por el hueco para que Jesús orara por él y lo sanara y pudiera caminar. Y cuando Jesús vio aquel acto de fe, le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Él no esperaba eso, él esperaba que dijera, levántate y anda. Y lo que le dijo fue, tus pecados son perdonados. Entonces los que estaban alrededor ahí le dijeron, ¿y quién es este que puede perdonar pecados? ¿Qué se cree este? Bueno, porque esto eran los fariseos y los religiosos, ¿no? Y el Señor le dijo, para que ustedes vean qué es más importante, si yo tengo autoridad para perdonar pecados, bueno, pues la autoridad que Dios me dio es para perdonar pecados. Así que levántate, pero tus pecados son perdonados. Y se levantó con la cama, y el hombre era cojo, había estado inválido. Se levantó, así que era para él una acción tan importante, tanto el perdonar el pecado como que el hombre se sanara y pudiera caminar. Hizo los dos milagros ahí delante de los ojos del pueblo religioso, que no podían entender cómo, ¿quién es este que tiene autoridad de perdonar pecado? Bien, todo esto nosotros lo necesitamos a través de la fe, a través de decirle, Señor, verdaderamente, pues tú eres un Dios que verdaderamente que perdona. Así como tú perdonas, así tú nos puedes levantar de la situación que sea. Bueno, los que estuvimos aquí el viernes oímos el testimonio de la hermana Carlota, como también vemos otro milagro grande de cómo el Señor ha levantado a su mamá con un páncreas destrozado. Y el médico mismo le dice, un milagro, esto es un milagro, esto es un milagro. Y ella ha estado peleando en la fe y dando, ay Señor, gracias porque sé que esto va más allá de lo que yo estoy mirando. Fe es una forma de ver a través de los ojos de Dios, porque los ojos de nosotros están limitados. Los ojos de nosotros ven lo que se ve natural, pero los ojos de Dios ven más allá. Entonces nosotros podemos ver a través de los ojos de Dios en esa acción. Nosotros podemos ver aquí, y quiero que vean cómo el Señor abrió la puerta de la fe, en Hechos 14, 27, Hechos 14, 27, dice, estaban los apóstoles, bueno, pues estaban en la predicación, estaban efervescentes en todo lo que Dios estaba revelando y mostrando, porque el pueblo de Dios tenía la bendición de tener la ley, los profetas, una orientación, o sea, tenían a Dios, pero el pueblo gentil no. El pueblo gentil tenía dioses y más dioses, y hacían sacrificios, pero nunca alcanzaban lo que verdaderamente el pueblo de Dios alcanzaba. Pero al venir Jesús, abre la puerta de la fe para todo el mundo, y eso era un escándalo. Porque los judíos creen que Dios era para ellos solitos, y ellos se sentían hasta orgullosos de que ellos tenían un Dios fuerte y poderoso, y que los demás pueblos de la tierra lo que tenían era birria, nada que sirviera. Entonces, esto los llevó a romper su orgullo y decir, ahora también, Dios para los gentiles, ¿cómo es esto? Los gentiles son todos aquellos que no vienen a través de la línea de Abraham, ¿no? Del pueblo natural de Dios, ya todos somos ahora pueblo de Dios. Dice, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Él abrió la puerta de la fe, se la había abierto a su pueblo a través de tantos siglos. ¿Acaso no vemos nosotros cómo se la abrió a Abraham? Y Abraham vino a ser padre de la fe, y Abraham creyó, dice, y le fue contado por justicia, y Dios le dio el hijo 25 años después que se lo había prometido. En una prueba de fe de 25 años, no sé cuántos de nosotros hubiéramos resistido.
Porque a veces hay personas que oran y quieren que Dios, como una varita mágica, al otro día, ¡pum!, ya. Y no, ahí viene la parte de la esperanza, ¿sí? Y todo esto se va desarrollando a través de un trato con Dios. Y nosotros tenemos que conocer eso. Así que esa puerta de la fe la abrió el Señor cuando vino y dijo, yo soy para todos. Dios es para todo el mundo. No importa, ni judío, ni griego, ni escita, no importa, ni bárbaro, yo soy Dios para todo. ¿Acaso no lo vemos nosotros cuando el apóstol Pablo se fue por toda Grecia, por toda Asia, por todo, llevando el evangelio? Porque el apóstol Pablo, al no ser aceptado por los judíos, siendo él un fariseo, ex fariseo, porque él renunció a todo, pero un hombre preparadísimo en las letras, preparadísimo, fue rechazado, no le creía, entonces dijo, me vuelvo a los gentiles, y se dedicó a predicarle a los gentiles, que eso no era fácil, predicarle a gente que era muy idólatra, sí, pero él iba en el poder del Espíritu Santo y llenó todo el evangelio, lo llenó toda esa zona de Asia, que ahí están las 7 iglesias de Asia, que aparecen en Apocalipsis, todo Grecia, todo no llegó a España, hasta ahí llegó, dice que hasta ahí llegó, ahí bueno, ahí siguieron los demás. Él llegó hasta ese punto, después no se sabe cómo fue el que murió, según la historia, él fue decapitado por Nerón, pero no importa, siguió el mensaje siguió hasta el día de hoy. Pero dice aquí en Romanos 5, versos 1 y 2, dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si vamos también, quiero leer en Gálatas 3:23, esto es muy importante este versículo. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, o sea, estábamos limitados bajo la ley, encerrados en aquella fe que iba a ser revelada. O sea que el pueblo de Dios obedecía a Dios a través de una ley. No, debo hacer esto, debo hacer esto, debo hacer esto, debo hacer. Pero ellos lo hacían a veces a regañadientes. Qué diferente es cuando tú haces algo pero no a regañadientes. Lo haces a conciencia y no lo haces porque tú tienes en tu corazón que eso no debe ser. Entonces ellos se guiaban y buscaban la justicia de Dios a través de la ley. No, Dios, yo me porto bien, mira, yo hago esto y hago esto y hago esto, pero su corazón estaba lejos de eso de Dios. Y Dios conoce los corazones. El Señor conocía los corazones. Por eso cuando Él estuvo indagando en medio del pueblo, buscando un corazón que fuera como la del corazón de Él, encontró a la de un niño, de David. No encontró un corazón Dios, que fuera un corazón como el de Él, y lo encontró en David, un muchachito, que no estaba saturado del egoísmo propio, en su orgullo propio, sino estaba lleno de la búsqueda de Dios. Y David era un muchachito, un jovencito. Mas, sin embargo, Dios lo escogió, dijo, este tiene un corazón como el mío, y este va a hacer lo que yo le diga. Pero no lo va a hacer por una ley natural, sino lo va a hacer de naturaleza. Es como hay personas que quieren ser buenos, pero no pueden ser buenos. Y tratan de ser buenos y no pueden ser buenos, porque en su naturaleza está el mal. Hasta que hay un cambio de naturaleza, entonces a la persona ya pues cambia de naturaleza y su corazón cambia. Pero mientras Dios no toque esa naturaleza, ese yo interno, la persona sigue igual. Sigue sus pensamientos, su malicia, sus dudas, su incredulidad y cuántas cosas que vemos en esa naturaleza. Pero aquí, como dice en Romanos 9, también lo vamos a leer, tengo varios versículos, pero qué bueno que tenemos el video bien. Dice Romanos 9, verso 30. Romanos 9, 30 al 32. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. O sea, porque ellos no alcanzaron la justicia a través de la fe, sino a través de una ley que había que cumplir ahí, pero no por la fe. A ellos les costaba trabajo creer, y lo vemos nosotros en el desierto. ¿Quién creyó realmente a Dios? ¿Moisés?
Bueno, Aarón llegó un momento que hasta medio que titubeó también. Josué, Caleb. Óyeme, eran como 2 millones. Oye, un por ciento muy bajito para tan poquito. ¿Por qué? Porque ellos no tenían todavía la ley, pero ellos necesitaban ley para poder tener un tipo de orientación. Nosotros ya no necesitamos eso, porque la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, ha sido plantado en nosotros. Entonces, en nosotros realmente hemos recibido esa semilla, y esa semilla lo que necesita es desarrollarse. Podemos tener toda la vida un montón de semillas en el cajón de la cocina, y si tú no la siembras, para nada va a salir. Y si no la cuidas también, pues si tienes que estarle echando agua y tiene su proceso para que se desarrolle. Esa semilla en nosotros crece, pero yo tengo que estar consciente de eso. Y tengo que guardar, tengo que cuidar, como dice, cuidar vuestra salvación con temor y con temblor. Cuidaos. Entonces dice, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no le alcanzó, porque Dios lo que quería era un cambio de naturaleza, no un entendimiento externo. Y el verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, pero no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Recuerdan ustedes cuando empezó Jesús a establecer la ley del Espíritu de vida? Era un choque tan grande que le traen una mujer que había sido tomada en el mismo lecho adulterando. Y por la ley de Moisés mandaba que ese tipo de persona fuera apedreada. O sea que por la ley ellos estaban correctos. Dijeron, Señor, ¿qué hacemos? Porque Moisés dice que este tipo de pecado hay que apedrearlo. Y Jesús nunca levantó su cabeza del suelo. Dice que Jesús escribía en tierra. Él ni siquiera ni levantó la cabeza ni para ver a la mujer ni para ver a la gente. Y él dijo, el que esté libre de pecado, que comience con la primera piedra. El que daba la sentencia tiraba la primera piedra. Es como pasó con Saulo de Tarso o Pablo contra Esteban. Él fue que comenzó tirando la primera piedra. Por eso es que la ropa de Saulo se lo pusieron a los pies la ropa de Esteban se lo pusieron a los pies de Saulo, porque él era pues el verdugo, el que da la sentencia, ¿no? El que daba la orden que hay que apedrear. Pues se fueron uno por uno. Y el Señor entonces muestra una ley nueva por la fe, le dice, vete, ni yo te condeno, pero no lo hagas más. La ley de Dios es no lo hagas más, porque hay un cambio de corazón. ¿Ve? Entonces, eso fue un escándalo, porque eso venía en contra de la ley de Moisés. ¿Cómo tú vas a faltarle respeto a Moisés, que recibió la ley ahí en el monte Sinaí, ahí de manos de ángeles? Pero lo importante era que era una ley superior, era una ley mejor, porque es una ley de misericordia, de amor. La ley que Jesús viene a establecer, una ley de amor, de misericordia, de perdón, de restauración, de renovación, algo nuevo, dando esperanza, porque esas son las 3 grandes virtudes que encontramos en el reino: fe, esperanza y amor. Por consecuencia, amor. Y por eso Jesús se movía en ese amor y en esa misericordia, que es lo que vino a poner aquí en medio de nosotros. Pero si nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento, siendo David sujeto a la ley, porque estaba la ley escrita, estaban los 10 mandamientos, estaban tantas leyes, te la pueden leer, ahí te la encuentras todo en Levítico. Había leyes para todo, había leyes de muerte, había sentencias de muerte, había muchas cosas que tú dices, caramba, ojo por ojo, diente por diente, así como se decía a los antiguos. Jesús dijo, sí, los antiguos tenían que cumplir esa ley, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, vengo a establecer una ley nueva. El que haga esto, pues tiene chance de restablecerse, tiene chance de restaurarse. Y esto chocaba con el entendimiento judío. Por esta razón, vemos que en el Antiguo Testamento, David podía actuar aún en contra de la ley por amar a Dios. Por ejemplo, vemos nosotros a David cuando huía de Saúl y llegó allí donde estaba el sacerdote, y estaban los panes de la proposición. Esos panes no los podía comer nadie, solamente los sacerdotes y los hijos sacerdotes. Pero como él tenía un corazón como el corazón de Dios, y él venía huyendo del rey, por cuanto no lo quería matar, porque el rey había sido ungido por Dios, y él dijo, yo no voy a matar a alguien que ha sido ungido por Dios.
Él prefirió huir y pasar como un cobarde, por amor a Dios y por el respeto que le tenía a Dios. Y cuando llegó allí le dijo, ¿tienes algo que comer? El sacerdote le dijo, no, lo único que tengo aquí son los panes sagrados. Y él sabía que no podía comer aquello. Y él dijo, dámelos. Y no se murió. Comió él y comieron sus hombres. Fueron fortalecidos. Eso no se podía hacer. Por la ley nadie podía comer los panes sagrados, solamente los sacerdotes. Pero como él tenía un corazón y tenía una fe, él pudo comerlo. Mas sin embargo, vamos a la historia y vemos que hubo un rey que era muy orgulloso y se creía mucho, y un día dijo, yo quiero echar incienso. Yo quiero llegar ahí en el templo, que eso estaba dado solamente a los sacerdotes, y quiero ofrecer incienso a Dios. Y le dijeron los sacerdotes, ni se te ocurra, no te atrevas, eso no puede. Yo soy el rey, yo puedo hacerlo. Y en ese orgullo, el amor de Dios no obra. El orgullo va en contra completamente de lo que es el principio de Dios. Y agarró el incensario y le echó el incienso, empezó a presentar incienso, una ofrenda que no fue agradable a Dios, y se llenó de lepra de la cabeza a los pies. Se llenó de lepra. Y lo mandaron a un leprosorio, fue el único rey que tuvo que irse a un leprosorio, o sea, irse a las cuevas a morirse. Porque la lepra era la enfermedad más horrible que pudiera tener una persona. Y no obedeció, y todo lo que hizo fue pasar incienso. Pero lo hizo en ese principio de hombre natural, de que yo puedo porque soy el rey. Nunca David lo hacía porque él era David, porque él era el predilecto de Dios, porque él pudo haber dicho, bueno, a mí yo he sido ungido, él fue ungido de niño, él pudo haber dicho, yo soy ungido, yo puedo comer los panes de la proposición. Nunca se aferró a la bendición que había recibido, sino en su corazón sabía que eso no era malo, que eso iba a ser una bendición para él. Entonces actuó de acuerdo a lo que es la ley del espíritu de vida que vino a establecer el Señor, y eso está en el Antiguo Testamento. En otro caso también volvió él a pasar por una situación de perdón cuando él cometió fornicación con Betsabé. Recuerdan ustedes que ese día no fue a la guerra, fue la única vez que no fue a la guerra. Andaba en el balcón mirando y miró lo que no debió haber mirado. Y le llamó la atención a una muchacha que se estaba bañando y la mandó a buscar. Y era la esposa de uno de sus mejores amigos, uno de sus mejores valientes. Porque Urías Eteo era un hombre valiente, fiel a Dios, un hombre que tenía todas las características para que él respetara la vida de la esposa, la vida de él. Pero se dejó llevar por sus ojos naturales, por todo lo que es el instinto natural, y mandó a buscar a la mujer. Y bueno, todo quedó así, la mandó para su casa después, pero la mujer se embarazó. Y él hizo una estrategia muy natural, muy de hombre, muy natural, y dijo, aquí yo tengo que desaparecer a este hombre porque yo voy a quedar mal, yo, el rey, voy a quedar mal. Y por la ley, alguien que fornicara así y quisiera adulterar a otro, pues eso era mortal, por la ley era malo. Y él pues hizo una estrategia ahí militar, pero esa estrategia es la única que no le salió bien. Y él dijo, ya sé cómo voy a hacer. Yo voy a mandar a este hombre a lo primerito de la guerra para que me lo maten, y ya se murió. Y yo soy el héroe porque yo me voy a hacer cargo de la viuda, pobrecita. Y nadie se va a enterar. Él actuó a través, o sea, escondido de la ley, para quedar bien. Y él pensó que nadie se iba a enterar, pero Dios se enteró. El Señor tú no le puedes ocultar nada. Y así pasó. Mandó a que lo pusieran en lo más recio de la batalla, a Urías Eteo. Y ahí lo pusieron en lo más recio, pues claro, y lo mataron enseguida. Y le dieron noticia, mira que mataron a Urías, ay, cuánto lo siento, tan buen, ay, qué pena. Y ella estuvo en luto, bueno, y después dijo, bueno, yo me voy a hacer cargo de la viuda. Oye, todo quedó como que para aplaudirlo. Pero ahí se apareció el profeta Natán. Y Dios le revela a Natán que ahí había un pecado oculto. Y llega Natán y le dice, óyeme, David, ven acá. Tengo que darte una parábola. Hay una situación que tengo que expresarte. Pero como tú eres un hombre sabio, tú puedes saber cómo aclarar esto. Pero mira, hay un hombre, y yo quiero leerlo, hermano, porque está tremendo, porque él actuó huyendo de la ley,
Pero aún así, Dios era tan bueno que lo restituyó por la condición de él. Pero quiero que lo leamos ahí un momentito. Está en 2 de Samuel 11:15. Segunda de Samuel 11:15. Yo sé que quizá lo puso ahí, ¿no? Ok, ahí lo puso. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Eso se lo dijo a uno de sus mejores valientes. No dio explicaciones porque era rey. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero llegando, le contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos del muro, murieron algunos de los siervos del rey, murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora uno y otro, y refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David, la trajo a su casa y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pero más nadie se enteró, nada más que se enteró David, y los que estaban alrededor no, o sea, pues en este caso, ni la mujer supo. Pero desaparece el profeta Natán. Vamos a ver, el profeta Natán está aquí. A ver, déjenme buscar aquí en el versículo que está el profeta Natán. En el capítulo 12, ese mismo 2 de Samuel 12, Jehová envió a Natán a David, viniendo a él le dijo: había dos hombres. El profeta llega y comienza a darle una historia. Como él era un hombre que podía también discernir y dar una palabra de juicio, le empieza trayendo un dilema, un asunto. Envió a Natán a David diciéndole, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Pero vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Era él. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él veía el asunto de afuera, pero no de adentro, ¿no? Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y ahí fue donde David, ahí se dio cuenta. Ahí fue como se le destapó
la ceguera que tenía a través de la actitud que tenía del hombre natural, ¿no? Y ahí entró en una humillación, en un arrepentimiento genuino. Y comenzó él pues a sufrir por todas estas cosas. Y efectivamente se cumplió parte. Le dijo, vas a pagar 4 tantos. Sabemos en la historia que 4 hijos de David pasaron por situación horrible. La única hija que tuvo fue violada por un hermano. Y los otros fueron muertos. Sabemos con la historia de Absalón, Amnón, el bebé que tuvo ella, Betsabé, con él, también murió. Y la hija, que era lo peor que podía pasarle a una virgen de Israel, ser violada por un hermano, en un caso de incesto. 4 hijos. La espada se metió en su casa y tuvo la consecuencia de su actitud. O sea que la ley le agarró en esa parte, él da la palabra y la ley lo agarra. Pero ahí viene la ley del espíritu de vida, que él se humilla delante de Dios y se arrepiente de corazón. Y nace el niño se enferma. Y comienza a llorar y clama y grita a Dios y no come, no se baña, no está en un luto, que por lo regular la gente no entraba en luto sino hasta que muriera la persona. Él entró en un luto y ahí estuvo hasta que le dijeron, el niño se murió. Se levantó, se bañó, dijo, Dios me ha perdonado. Y Dios lo perdonó. La espada no salió de su casa. Tuvo la pérdida de todos sus hijos, porque él sembró eso. ¿Ve? O sea que ahí lo agarró la rueda de la ley, porque él estaba en el tiempo de la ley. Pero aún pudo agarrar lo que es la ley del espíritu de vida, que es la ley que te levanta el Señor y te restablece. Y más nunca lo hizo. Más nunca volvió a hacer eso. Ahí la lección fue muy dura. Y él completamente él se restableció de la ley y de ahí escribió este salmo, que es el Salmo 51, que le dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él empezó a sentir que ya el Espíritu no estaba en él. El Espíritu Santo, o sea, que él había sido ungido. Él comenzó a sentir el vacío de Dios y comenzó a clamar a Dios y escribió ese salmo, donde dice, no me eches de tu presencia. Porque él tenía la experiencia de ver cómo Saúl fue echado de la presencia de Dios, porque no cumplió lo que realmente Dios esperaba de Saúl. Y él entró en un temor tan grande y eso lo levantó. Dice, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalte será humillado. Entonces, Saúl se exaltó, David se humilló a pesar de lo que hizo. Dios lo levantó y no lo hizo más. Porque esto es lo más tremendo, que en el tiempo de la ley, que las consecuencias eran tan graves, pues lo hubieran, pues no sé, Dios lo hubiera quitado del reinado, como pasó con Saúl. Cuando Saúl comenzó a desobedecer a Dios en todas las leyes, en todas las cosas, desobedecía a Dios en muchas cosas, dice, Dios envió un espíritu al mundo que lo atormentaba. Dios le envió un espíritu que lo atormentaba. ¿Cómo puede ser eso? Él sembró eso. Y Saúl fue un rey que se volvió loco. Él se volvía loco, él perdía la cabeza y 2 veces trató de matar a David. Lo trató de enclavar a la pared con una lanza. Cuando David le tocaba ahí, cuando los demonios lo tenían medio loco ahí, él tocaba y entonces Saúl se apaciguaba. Ese fue el trabajo que tuvo David en el palacio, jovencito. Ahí se adiestró con un rey loco. Tenía que respetarlo como rey, pero a la vez tenía que ayudarle para que no se volviera más loco todavía. Y lo calmaba cuando tocaba su música, porque era un músico excelente aparte de la unción que había en él. Y lo apaciguaba. Pero Saúl fue un rey que vino a ser fracasado completamente. Pero eso no pasó con David, porque David se aferró a la ley del espíritu de vida. Dijo, Señor, yo me arrepiento. Y al que se arrepiente, el Señor, ¿qué? Lo levanta. Esa es la ley del espíritu de vida, hermano. Realmente que nosotros podemos decir, bueno, qué tremendo que el Señor pueda perdonar un pecado tan grande. El Señor lo perdonó. Y después entonces ella fue embarazada de nuevo y entonces nació Salomón. Fíjate. Y ya ese fue el rey de Israel, el rey de más posición que hubo, el hijo de David, Salomón, cuando tenía tantos hijos ya antes. Pero Dios dijo, yo quiero que Salomón, y le voy a dar sabiduría suficiente como para que pueda juzgar y hacer todas las cosas, porque le voy a dar una sabiduría que viene de mí.
Y él escribió, Salomón, el hijo de David, escribió todo lo que es Eclesiastés, Proverbio, Cantar de Cantares. Y aún escribió mucho más. O sea que no están aquí, allí escribió poco. Pero escribió muchos más cantares y muchos más proverbios, que solamente se seleccionaron las que están aquí. Pero él escribió mucho más, le dio sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y cuando nosotros escogemos esa parte, el Señor restaura. Dios es el Dios restaurador. Pero esa puerta de restauración la abrió el Señor. Pero David, siendo en el tiempo de la ley, saboreó lo que es ser restaurado en medio de una condición donde había juicio total, juicio de muerte. Eso lo experimentó. Ahora, ¿cuánto más nosotros que ya hemos entrado por la puerta de la fe? Estamos viviendo una etapa maravillosa donde verdaderamente ya Dios abrió esa puerta, a través de Jesús abrió la puerta de la fe para que nosotros entremos. Pero bueno, cuando nosotros vemos aquí y vemos que ese testimonio y descubrimos esa fe en nosotros, también descubrimos que a veces nosotros hay poca fe. Y Jesús, cuando vino a la tierra, Dios en forma de hombre, Él les recriminó a los discípulos por la poca fe. Y los regañó, como queriendo decir, espérate, ¿por qué dudaste? Cuando tú comienzas a tener temor de algo, estás dudando la fe. Y tú dices, ay, ¿cómo yo puedo manejar esto? ¿Cómo yo puedo? Por el perfecto amor que es el Señor. Si tú amas al Señor y comienzas a desarrollar esa unión de amor con el Señor, esa unión ya no es una cosa religiosa, ya no es una cosa que tienes que hacerlo porque hay que hacerlo, sino que lo haces de corazón y comienzas a nutrirte de esa vena de vida que es el Señor. Él empieza a poner en ti una fortaleza tan grande y le crees a Él, aunque parezca mentira. Dice aquí que el temor suplanta a la fe. Cuando tú tienes temor, tú estás poniendo el temor antes que la fe. Y el Señor pues nos ha reprendido muchas veces por eso. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Recuerdan cuando aquella vez Jesús iba en el bote y empezó un oleaje muy grande y empezó un huracán, o que no sabemos lo que fue, un viento tan fuerte que estos hombres que eran pescadores empezaron a asustarse? Un pescador no se asusta tanto por una tormentica, ¿verdad? No se asusta tanto, está acostumbrado a estar en el mar. Nosotros por una olita solamente damos gritos, pero ellos están acostumbrados, pero era algo fuerte. Dios permitió eso. ¿Para qué? Para probar la fe. Entonces el Señor le dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Jesús estaba en el quinto sueño. Él estaba rendido, pues que estaba dormido. Y lo despertaron, le dijeron, Señor, despierta que perecemos. Y enseguida se levantó y aguantó todo y sujetó los vientos. Y aquellos se quedaron, nunca se había conocido que un ser humano sujetara el viento y la tormenta. Y dice, y el mar inmediatamente se apaciguó y dijeron, pero ¿cómo es que el viento y el mar le obedecen? Entonces el Señor no le dijo, es que yo soy Dios. Le dijo esta palabra, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Habían visto milagros y medio. Habían visto milagros que había hecho el Señor. Mas, sin embargo, 3 olitas lo asustan. Porque nos asustan mucho de las cosas que nos rodean. Vemos la condición que hay alrededor de nosotros y esto está malo. Pero el Señor cambia esa situación. Si nuestra situación está en lo que vemos, hermano, estamos mal. Porque si nos estamos guiando por lo que vemos, no sabemos para dónde voltear los ojos. Porque todo está mal. El mundo de afuera da malas noticias constantemente, pero el Señor da buenas nuevas. Por eso el Evangelio se habla y se le dice que son el Evangelio de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Porque las buenas noticias son cosas que te pueden a ti hacer fuerte en medio de cualquier condición, cualquier situación. Y el Señor le recriminó eso. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? El miedo nos incapacita. Mucha gente cuando se lleva un susto se quedan paralizados. ¿No es verdad? Se queda, yo era una de esas que yo me asustaba y yo me quedaba, no reaccionaba, me quedaba en shock. Sí, hay muchos que les da por correr, no, yo me quedaba así. El susto me paralizaba. Yo sé lo que es un miedo, yo sé lo que es un susto. Y eso te debilita todo tu sistema
El temor te debilita todo tu sistema. Y todo tu sistema te dice, te estás muriendo, estás mal, no puedes. Todo está mal alrededor de ti. Y eso te va minimizándote. Te va haciendo chiquito, 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 chiquito. Y ahí es donde no tenemos que usar entonces ahí la fe. Nosotros tenemos que usar inmediatamente, echar mano a la fe. Dice el Señor, echa mano a la fe. Fe es creer lo que Dios dice, no lo que tú miras o lo que tú ves. Lo hemos experimentado, hermano. Como, ¿qué pasó cuando el pueblo de Dios, y estoy hablando de antes de la ley esa, antes de la ley de la fe, el pueblo de Dios se vio ahí enfrente del Mar Rojo y atrás los enemigos, ¿y ahora qué? Ah, ¿qué hacemos? Y Moisés, Señor, ¿a dónde vamos? Los enemigos se me están acercando y tengo aquí el mar. Él le dijo, no me clames a mí, ¿qué tienes en la mano? Bueno, la vara, extiéndela. La extendió y comenzó a abrirse el mar. Estaba en él el poder hacerlo. Pero inmediatamente el miedo te minimiza, te pequeñece, te quita la fuerza, porque te asustas con lo que ves externamente. Y enseguida Dios le dio solución. Pero lo bueno es que clamó a Dios. Lo bueno es que clamó a Dios. Cuando clamamos al Señor, Él abre. Yo no sé cómo, pero Él abre una brecha. Y de que la abre, la abre. La otra cosa es la duda. La duda. Cuando Pedro estaba en el barco y de buenas a primeras Jesús le dijo, váyanse más adelante que yo aquí tengo que despedir a la gente. Ahí estaba ahí, oraba, imagínate, era un montón de gente. Y ellos se fueron en la barca y se fueron, ya estaban ya por la mitad y de buenas a primeras ven una figura caminando por el mar. Tú sabes que los pescadores y la gente esta vez hasta espejismo. Pero ellos no estaban naufragando para ver espejismo, ¿no? Y ellos dijeron, ¿y eso qué viene? ¿Un fantasma? ¿Qué es eso que viene? Y vieron que era Jesús. ¿Pero dónde? ¿Cómo caminando por el mar? Imposible que esto pueda ser. Y entonces Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo también camine por el mar. O sea, él quería algo que confirmara que será Jesús. Manda que, si ese eres tú, manda que yo lo haga. ¿Ok? Ándale, vamos. Y cuando Pedro empezó a caminar, dice, viendo los vientos, temió. Empezó a dudar. Había mucho viento. Dice, viendo el viento, se empezó a hundir. Y entonces dijo, Señor, perezco. Oye, un pescador sabe nadar. Un pescador. Hasta se le olvidó nadar. Yo digo, hasta se le olvidó nadar. Fue tanto el pánico cuando se vio hundiendo. Y entonces el Señor le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Quitó las vistas de Jesús y la puso en los vientos, la puso en las circunstancias. Si tú pones los ojos en las circunstancias que tú vives, hermano, no te puedes ni mover. Dice, bueno, no voy a salir afuera, va a ir sale un león y me come. No voy a salir afuera, va a ir un carro y qué sé yo. Tú no puedes vivir en ese temor y en esa situación que piensas que te va a pasar algo, porque cada vez que vas a salir, como yo les decía a ustedes, cuando fui a Chicago, que este hermano oraba y oraba, cada vez que salíamos a la ciudad de Chicago, este pastor, vivía, o sea, yo estaba en los suburbios de Chicago, dando un seminario, y cada vez que le decía, hermano, vamos a Chicago para visitar a una viejita que está en un nursing home, que fue mi maestra de escuela dominical. Y se metía media hora orando, Señor, guárdanos. Yo decía, ay, Dios mío, pero qué exagerado este hombre. Pero sí, Señor, ya guárdanos, ya Él nos está guardando. Y era por el tráfico de Chicago, que le tenía tanto miedo. Le tenía tanto miedo que para ir a Chicago lo pensaba, ¿no? No, ni tráfico parecido a New York. En Chicago no hay tanto tráfico así como yo vi en New York. Pero bueno, como quiera, yo veía mucho temor en él, en eso. Y yo decía, ¿cómo es esto? No. Nuestra confianza está que verdaderamente el Señor toma control de nuestra vida. En esa confianza podemos nosotros salir confiados, que Él es, que Él está en medio de todas las cosas. Y eso nos ayuda y nos capacita a que se desarrolle esa fe en nosotros. Primeramente, porque amamos al Señor y porque sabemos que Él nos ama. Tú tienes que tener fe para creer que Dios te ama. ¿No es cierto? Muchos dicen, no, sí, yo porque soy hijo de Dios, no. Él te ama mucho. Tus cabellos están contados por Él. Yo digo, yo no le conté nunca los cabellos a mi hijo. Bueno, ya se le ha caído mucho pelo, ya sería más fácil ahora. Pues sí, ahora sería más fácil, ¿no? Pero bueno, ni aún así, porque el otro no tiene pelo, se pela toda la cabeza. Pero
Pero dice, tus cabellos están contados por mí. Te tengo esculpida en mis manos. Óyeme, el amor de Dios hacia nosotros no es un amor de bobería. No es un amor simple como podamos tener nosotros el amor a otra persona que nos hace bien. No, es un amor indestructible, que no lo destruye ni las ofensas que le hemos hecho a Dios, porque mira que lo ofendemos muchas veces. Cuando no le creemos lo estamos ofendiendo. Cuando creemos que yo puedo más que Él, cuando le decimos, Señor, ¿y por qué me pasa esto? A mí, yo, tu hija, a mí. Le estamos diciendo, Dios, fallaste, me trataste mal. ¿Cuántas veces nosotros, y el Señor con tanto amor, nos pasa la mano y dice, ay, mijita, quiero que crezcas, qué bueno que crezcas, ¿verdad? Cuando somos así, de esta edad, que somos jovencitos y todo, siempre pensamos que nuestros padres fallan mucho, ¿no es cierto? Todos ustedes han pasado por esa edad, y pensamos, si yo fuera a mis padres, yo actuaría diferente. Pero ya cuando crecemos decimos, ay, qué razón tenían mis papás, uy, yo los admiro, qué razón tenían mis padres. Pero mientras nosotros estamos así, ¿no? Y estamos en un proceso de crecimiento, y entonces nosotros estamos viendo que necesitamos pues conocer más al Señor para entender cómo nos está tratando, cómo es Él, cómo es su amor. Entonces estamos en este proceso de desarrollo, y el Señor lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? Él nos ama aún. Dice, te he amado eternamente. Léate el Cantar de Cantares. ¿Tú quieres saber cómo el Señor te ama? Léate el Cantar de Cantares. Te amo, amada mía, preciosa mía, perfecta mía, paloma mía. ¿Cuántos piropos el Señor le da a sus hijos? Ahí cuando tú lees Cantar de Cantares, está refiriéndose a ti. Se está refiriendo a cada uno de nosotros. No se está refiriendo ahí a una poesía, no, se está refiriendo, si lees las escrituras con ese significado, te está hablando a ti, te necesito. Y ella le dice, sí, yo te necesito, te busco, mi corazón te busca. A medida que hay esa relación con el Señor, la necesidad se hace más grande. Nosotros necesitamos. Si ahora mismo te dice, mira, ya el Señor ya no más, no. Yo mejor desaparezco, porque no sé ya cómo vivir sin el Señor. Llega un momento en que yo no puedo. Mi confianza está en el Dios de Israel. Mi confianza está en Él. Y si nos movemos y vivimos y somos, es porque Él es. Entonces, esto nos va capacitando a nosotros para que se desarrolle esa fe en nosotros. Sin comunicación no hay fe, hermano. Mira, tú le tienes fe, por ejemplo, a tu papá, a tu mamá, porque sabes que te van a responder. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando estamos así, ¿verdad? Génesis, ¿no? Que tiene su papá y su mamá. ¿Sabe qué? Ellos van a defenderla a ella por encima de todo, a capa y espada, ¿verdad? Porque así es. Y eso solamente ya, eso es para que el amor se desarrolle. Ya tú te das cuenta del valor que hay tan grande en ese Dios que hace lo que sea para que tú te desarrolles y te desarrolles bien. Estamos en un proceso de crecimiento, hermano. Pero mi parte es comer. Yo tengo que comer esta palabra, la palabra para que se haga vida. Esa es mi parte. La parte de nuestros hijos, ¿verdad? Era que se alimentaran, para que crecieran. Y ahí le caíamos nosotros con el plato y darle medicina para que tenga apetito y luchando ahí para que los muchachos comieran, que tienen anemia. Mira que a mí siempre me estaban haciendo así, me dice, ¿para qué me hacen todo esto? Y corre y inyección, esto, para que no perdiera, tú sabes, el vínculo para desarrollarme bien. Y yo me recuerdo que así era. Pero era la preocupación de ellos, pero yo lejos de yo, a mí que no me interesaba eso, por mí que a mí no me interesaba. Pero ahora que tenemos conciencia, vamos a empezar a decir, Señor, verdaderamente mi responsabilidad es no dejar de comer, es no dejar de buscar su presencia, es no dejar de alabarle, de adorarle, de reconocerle, Señor, tú vas por encima de esto, tú estás por encima de mi dolor, ¿verdad, alma? Cuando tú le dices, Señor, tú estás por encima de este dolor. Tú eres el soberano, tú eres el que estás por encima. Yo te engrandezco a ti en medio de esta situación familiar que estoy viviendo. Te engrandezco en medio de estos problemas que hay, no hay trabajo y que esto y que la gente que va. Yo te engrandezco a ti y yo sé que tú abres una puerta, porque tú abres una puerta que nadie puede cerrar. Y yo lo creo. Entonces, esa es la posición nuestra, tener esa confianza. Como decía una vez, nunca se me olvida a mí, y ahora que estuve en
en el velorio de la hermana Norca Feijó. El hermano, no sé cuántos conocen al Chino, un hermano muy lindo, una vez predicó aquí, ¿sí? Y me gocé mucho porque ese testimonio siempre me acuerdo de él. Dice, yo supe lo que era confiar en el Señor cuando mi hijo vino un día y yo no tenía trabajo y vino con los tenis que él usaba en la escuela rotos y los puso en la silla y dijo, papá, necesito un par nuevo mañana. Y se fue a jugar pelota. Dice, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo yo le consigo un par de zapatos a este niño si no tengo ni dinero? Dice, pero él se fue a jugar pelota porque sabía que su papá le iba a conseguir los tenis de como diera lugar, porque esos estaban rotos. Dice, ahí aprendí lo que es tener confianza en un Padre Dios. Dice, yo me la zapateé y le conseguí los zapatos. Al otro día él tenía sus zapatos para ir a la escuela. Él no sabe cómo lo hice, pero él me creyó. Él creyó de que yo lo iba a hacer. Y yo lo hice. Para no tumbar su fe, ni mi posición de padre, pues viera él qué clase de padre que no me consiguió los zapatos. Dice, pero yo aprendí verdaderamente lo que es un hijo. Un hijo es uno que confía en su padre, a pesar de lo que, sin estar analizando mucho. Eso es fe. Eso es una fe que se desarrolla a través del amor. Conocer que verdaderamente el Señor responde esa fe. Ahora, fe, esperanza es la espera de lo que se va a realizar a través del amor. Y esa es la parte más mala. Es la parte que muchos no alcanzan porque no tienen paciencia para esperar. No, se desesperan y quieren que todo sea rápido. Pero en ese proceso es donde Dios desarrolla esa vida en nosotros, en esa espera. Espera en Él y Él hará. Y Él lo va a hacer. Sí, ese muchacho que no tenía tenis hoy es abogado. Sí, allí lo vi también. O sea que tantas cosas que aprendemos a través de todo esto, ¿eh? Bien, en esto dice que en esa presencia es que encontramos ese gozo en medio de cualquier condición. Este gozo se desarrolla a través de esa paciencia, esa esperanza, esa confianza de que el Señor tiene control de todo. Pero yo quiero leer este versículo que está en Juan 15, y esta es la base de todo, verdaderamente, que en Juan 15, verso 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y eso será hecho. Pero tiene que permanecer la palabra. O sea que, ¿cómo tú haces que permanezca la palabra en nosotros? La palabra tiene que hacer vida, se tiene que hacer fruto en nosotros, se tiene que encarnar en nosotros, creerle a Dios antes que creer en nosotros mismos, porque nosotros vamos a creer muchos conceptos, tenemos muchos conceptos. Versículo siguiente, el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado. Nosotros podemos glorificar a Dios en muchas formas, alabando su nombre, adorando su nombre, pero lo más que el Señor está tratando con nosotros es que el fruto en nosotros esté y permanezca. Y eso de mucho fruto. Por ejemplo, ese fruto de la fe. La fe se desarrolla cuando nosotros leemos la Escritura. Antes leíamos la Escritura y decíamos, ay, ¿cuándo se va a cumplir esto? El espíritu religioso muestra que esto va a ser para un futuro y siempre han vivido un futuro que nunca llega. Todo es un futuro. ¿Y cómo es que el Señor sanaba y ahora no sana? Bueno, ya es otra dispensación. Así te enseña la religión. Pero no es así. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la religión te dice eso. Eso pues ya pasó. A mí nuestro pastor le dijo, eso ya pasó. Y yo, pero ¿cómo que ya pasó? Y entonces, a mí me confundió todo. Digo, pero ¿cómo que ya pasó? Pero si el Señor sana. Y yo había tenido la experiencia que yo trabajaba en la Sociedad Bíblica en Cuba y ahí llegaban los pastores y me contaban sus testimonios. Y siendo yo bautista, no nos acostumbrábamos a ver ningún milagro porque no se usaba pues orar por los enfermos así ni nada.
Yo nunca verdaderamente vi milagros en mi iglesia en 18 años. Y el que se enfermaba se moría, pues se moría. Y que no se ponía bien, pues la voluntad de Dios fue que se puso bien. Pero no había una batalla de fe, no había una palabra de levantamiento, sino que bueno, por riqueza te empache. No, así no es. Así como creíamos. Y nosotros, yo misma, yo en mi pensamiento decía, y ahí revolcaba mis pensamientos, decía, pero es que yo leo que aquí dice el Señor, como dice en ese versículo, y pedí todo y os será hecho. ¿Cómo es esto que esto no funciona ahora? ¿Qué pasó? ¿Dónde fallé yo? ¿Dónde fue la cosa? Y fue cuando en ese tiempo que yo pues buscaba y decía, tiene que haber algo mejor. Yo fui en la iglesia católica muchos años y yo cantaba los miserere con mi tío, porque mi tío cantaba los miserere en latín y yo me los aprendí todos. Y yo me ponía al lado del órgano y yo no sabía ni lo que cantaba, pero pues yo, tú sabes, un niño todo aprende, ¿no? Porque siempre buscaba palpar a Dios. Yo decía, tiene que haber algo más que esta vida. Yo decía, no puede ser. Cuando yo veía que pasaba un entierro, decía, ¿eso es la vida? Y ahí me dejaba siempre en shock ver un entierro. ¿Eso es la vida? Nacer, morirse y ya. Y yo decía, tiene que haber algo superior, tiene que haber algo diferente, algo. ¿Será de Dios esto? ¿O será que Dios lo da? No entendía. Pero a medida que fue entendiendo, ya me di cuenta que uno va encaminándose y va dándose cuenta. Cuando de ahí salí para la iglesia bautista, yo estaba en la iglesia católica, ahí estaban en todos los rosarios, en todo, todo, porque yo buscaba a Dios. Y cuando levantaban la hostia, todo el mundo bajaba la cabeza y yo la levantaba porque yo quería ver a Dios. Yo quería ver a Jesús saliendo por algún lado. Y yo la levantaba y yo miraba y decía, pero no, yo quiero ver con mis ojos naturales. Pero no veía. Porque iba a saber que era espiritual, pero bueno, yo creía que ahí parecía algo, un ángel o algo. A medida que pasó el tiempo, que ya empezamos a conocer las escrituras, los salmos y todo esto era un consuelo, pero había un vacío. Y fue cuando llegó a la sociedad bíblica un hermano, yo he dado este testimonio, pero lo voy a dar. Llegó una persona, un pastor, y se sentó ahí al lado de donde estaba mi escritorio, y él comenzó a darme un testimonio. Me dijo, mira, te voy a dar una historia de alguien que conozco. Y sí, bueno, dígame. Dice, este es un muchacho de 17 años que vivía en el campo. Se le presentó una tuberculosis pulmonar intestinal. Sus intestinos eran llagas. Y lo llevaron al hospital Las Ánimas, o no sé cuál, allá en Cuba. Un hospital donde iban los enfermos ya, para morirse casi. Las Ánimas, cuando decía, está en Las Ánimas, se muere ya. Porque allí ya iban ya a echar las últimas. Y ahí lo llevaron y se volvieron a ir al campo porque ellos eran gente de campo, sus padres. Eran como 7 hermanos. Y él estaba muriéndose. Dice, ese muchacho se estaba muriendo. Y lo tenían allí en un tipo de hospicio, como le llaman aquí, de hospicio, ahí, sin comer ni nada, y espera que se muera. Y pasó una viejita con un tratadito, se lo puso aquí porque él ni hablaba ya, y el tratadito decía, Jesucristo sana y salva. Y él cogió el papelito y leyó y dijo, Jesucristo sana. Si esto es verdad, Señor, sáname. Y se puso el papelito. Y pasó el otro día y no se moría. Y comenzó a volver en sí, a ponerse más. Y pasó el carrito que reparte la comida y le dijo, dame un plátano, un banano. Pues te empezó a tener hambre. Pero como estaba así, no le daban nada. Pues aquel le empezó a dar un plátano, el otro día le daba un pedazo de pan, al otro día, y cuando llevaba una semana se sentó en la camilla aquella. Y pues se sorprendieron todos, se estaban muriendo. Dice, oye, mi joven que vino con enfermo para morir ya, pues está ahí, mira cómo está. Dice, pues vamos a hacerle, pues vamos a ver, a lo mejor está equivocado todo lo que le hicimos a él. Bueno, pues cuando le hacen toda la prueba, ese muchacho tenía todo en perfectas condiciones. Cuando él terminó de darme testimonio, yo tenía la boca abierta así. Dice, ese muchacho soy yo. Y yo, y yo me quedé en shock. Yo nunca había visto un milagro de cerca. Eres tú. Dice, soy yo. Yo estaba así.
Dice, y aquí me tuvieron después en ese hospital como un mes porque no podían creer que yo había rebasado eso. Y preguntaban, ¿pero qué comiste? No, un plátano, esto. Pues lo que comió no era nada, que no podía comer nada. Él se levantó y regresó allá al campo, toda su familia se convirtió y allí, bueno, pues ellos tienen cerca de la familia de nosotros, allí tienen un campamento tremendo que es la iglesia Nazarena. Son como 7 hermanos, todos son pastores. Y yo dije, pues los milagros existen. Pues ¿por qué a mí me han engañado? Los milagros existen. Y yo ahí, en ese momento, me inyectó fe ese hombre. Ahí, con ese testimonio, verlo ahí. No me contó de que fulanito de tal que vive por allá. No, yo soy esa persona. Y el testimonio de él retumbó en toda Cuba. Porque esto fue como por los años 50, por ahí. Imagínate, eso fue un shock tremendo en aquel tiempo en todas las iglesias y todos tratando de que no se hablara porque todo el mundo se confundió. Y eso me hizo ver de que la fe sí camina y sí funciona. Y él lo creyó, solamente dijo, sí te creo, yo creo eso, yo te creo. Y era un muchachito que no tenía ni nociones de nada de religión. Pero Dios fue tan bueno que lo levantó y lo fortaleció. Y era un hombre, pues tú dices, no, este hombre nunca le ha pasado nada, completamente sano. Bueno, estas son las cosas que nos inyectan fe a nosotros. Son las cosas que nos ayudan a nuestra fe. No aquellas cosas que nos desaniman en nuestra fe, sino yo necesito estas cosas que me ayudan en la fe y me fortalecen en la fe. Pero él no se quedó con solamente, ay, qué bueno que me sané, no. Él dijo, yo me agarro de este Jesucristo. Ay, no, yo no lo suelto. Y ahí ellos después, el Señor los ha usado tremendamente en milagros y todo. ¿Por qué? Porque él creyó, en su propia carne lo vivió. Cuando nosotros lo hemos experimentado en nuestra propia carne, hermano, eso es tremendo. Y no lo tienes ni que experimentar en una enfermedad, en una acción, en un hecho que tú oras y tú dices, Señor, yo sé que las puertas se abren, aquí se abren las puertas, a través de la puerta de la fe. Para creerte a ti y creer todo lo que tú dices ahí y creer que verdaderamente tú eres Dios en medio de cualquier circunstancia. Descarta todo temor, hermano. Comienza a que se desarrolle esa fe en ti. Es Jesús esa fe. Pero comienza, mira, a eliminar todos los temores. Haz una lista de todas las cosas que tienes temor. Y descártalas de ti. Porque el temor te va minimizando. Se va disminuyendo porque es muy fuerte el poder del temor. Pero el amor echa fuera el temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Entonces necesitamos que nada de esto. Yo me recuerdo, hubo un tiempo, perdón por tanto testimonio, pero bueno, hubo un tiempo en Miami que no había trabajo. No había trabajo. Hubo una por los años 70, ¿sí? Por los 70, 71 por ahí. Hubo una en los 73, en el año 73 específicamente. Se detuvieron todos los proyectos de edificios. Nosotros lo que hacíamos era planos de edificios y de hospitales, y eso era lo que trabajamos. Y es lo que está pasando ahora. Bueno, en ese tiempo se puso malísimo. Yo estaba apenas, había nacido Iván, tenía un año. Como un año tenía Iván, 2 años pues. Y no había trabajo. Estaba difícil la cosa. Yo no tenía trabajo cuando eso porque lo había tenido a él y demás y estuve un tiempo cuidándolo a él. Cuando entonces todos los dibujantes de Miami estaban, no hay trabajo, ¿qué vamos a hacer? Y ahora como todos estaban corriendo para el unemployment, ay, ¿qué va a pasar? Y que esto y que lo otro, todos estaban atemorizados. Yo dije, bueno, pues de alguna forma yo no tenía una fe así que tú digas, wow, qué fe. Yo digo, no, Dios puede hacerlo. En medio de esto Dios puede abrir una puerta así, pero yo no tenía una fe así tan robusta ni nada de eso. Y entonces digo, me dijeron, hay una oficina aquí en la calle 27 y en la de esto, no sé qué, que tiene un proyecto allí. Para allá me fui con mis planos. Digo, Señor, ayúdame, necesitamos este trabajo. Me acuerdo que me fui con los planos, llegué allí. Yo nunca jamás hice una aplicación de trabajo, déjeme decirle. Señor me abría puertas. Llegué allí y digo, vengo buscando trabajo. Y dice, bueno, sí, tenemos un proyecto en, qué sé yo, hacían proyectos en otros países y todo eso. Tenían unos proyectos de no sé, hospital, pero de otros países.
yo necesito trabajar y necesito que me den oportunidad de trabajo aquí. Bueno, a ver tus planos. Entonces le enseñé los planos, mira esto, lo otro. Bueno. Ok, lo que no tenemos mesa de dibujo. Ah, yo tengo. Yo tengo en mi casa. Ah, ¿tú tienes mesa de dibujo en la casa? Sí, tengo todos los implementos, tengo mesa de dibujo con la regla de corredera, tengo todo. Ah, pues eso es lo que necesitamos. Alguien que tenga mesa de dibujo y que pueda hacer sus trabajos en la casa. Cuando eso, un dibujante lo que ganaba era $4, $5 la hora, no más. En aquel tiempo, en el 70 por ahí. ¿Cuánto quieres ganar? Bueno, pues me habían dicho, di 4, digo, 5. Dice, está bien, 5. Yo dije, hubiera dicho más, hubiera tenido un poquito más de fe. 5 la hora, ok. Cuando eso la gente lo que ganaba era $2.25 la hora. Ok, está bien. Pues mira, aquí están los planos. Bueno, pues antes de eso, antes de decirme sí o no, digo, bueno, ¿cuándo me da respuesta? Bueno, espérate una llamada de teléfono. Yo, ay, esas cosas de espera la llamada de teléfono, siéntate y espera. Yo, bueno, Señor, tú sabes que he venido con todo mi corazón y yo sé que de alguna forma se va a abrir una puerta. Llego a la casa y estaba sonando el teléfono de la casa. Sí, mira, tienes tu trabajo. Ven por aquí a recoger los planos, a recoger el trabajo. Todos los días vas a venir a buscar todo el proyecto. Por casi 2 meses yo estuve cuidando a mi hijo y haciendo el trabajo en la casa mientras el bebé dormía. Y todo el mundo me decía, ¿pero cómo hiciste? ¿Qué hablaste? No, a mí nadie me dio allí una palanca ni nada. Yo nada más que llegué y dije, sí, yo quiero este trabajo. Y pero ¿con quién hablaste? ¿Cómo pudiste hacerlo? Es que no me llené de miedo de que no había trabajo en Miami. Yo creí que sí, que había una puerta y se abre. Pero que tú tienes que creer que sí, que se abre. Y se abrió. Y ahí estuve trabajando varios años. Y después ya empecé en la compañía, ya, o sea, dentro de la compañía ya tenía babysitter, o sea que ya pude trabajar ahí. Y llegó mi suegra de Cuba, se hizo cargo del niño en la casa. O sea que el Señor todas las cosas las acomodó. Y vimos que verdaderamente, wow, a mí eso me inyectó fe. Me inyectó. Porque sin haber tenido una fe muy elaborada en mí, yo le creí a Dios. Señor, yo lo necesito. Y el Señor lo hace. Entonces, hoy que estamos viviendo ya con otra perspectiva, ¿no? Ya estamos nosotros pudiendo ver a través de los ojos de la fe, a través de los ojos de Dios, hay grandes retos. Entonces, ¿cómo nos vamos a asustar por cosas pequeñas? No nos asustemos por cosas pequeñas, sino que cada día desarrollemos lo que Dios tiene para ti. El poder conocerle a Él a través de las Escrituras, pero a través del Espíritu. Porque el Espíritu se va a ir revelando, te va a ir mostrando, te va enseñando en todas las cosas, en medio de las pruebas, sacarle jugo a las pruebas. Cuando vienen las pruebas, sácale jugo. O sea, Señor, a través de esto, yo voy a desarrollar esa fe. A través de esto, voy a aprender que tu mano está siempre abierta para mí. A través de esto, va a ser el vehículo para entender esto. Señor, yo voy a usar esto, no voy a desperdiciar esta clase. Vamos a aprovechar todos los momentos que verdaderamente el Señor nos está enseñando. Estamos en la escuela de Dios. La escuela de Dios no es de 3 horas ni 10 horas, es 24 horas, todos los días. Hay una enseñanza continua en todas estas cosas. Entonces no vamos a desperdiciar esto y lo vamos a vivir con gozo. Con gozo. Porque cuando estamos pasando por esta trayectoria, dice que Abraham, a pesar de que Dios le dijo, te voy a dar un hijo, y pasaba un año, y pasaba otro año, y pasaba otro año, y se llenaba de canas, y pasaba otro año, y se llenaba de arrugas, pasaba otro año, y ya estaba ya medio ya, ¿qué? Y decía, ¿cuándo? 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 Dice, pero él no se desanimaba, se fortalecía dando gloria a Dios. No te desanimes, sino que en medio de eso, Señor, yo sé que tú puedes, tú todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo, sí, todo lo puedo. Y anímate, no te dejes llevar por la oleada de desánimo que está el mundo está en un desánimo. ¿Qué va a pasar? Los musulmanes ya los tenemos aquí a los talones. Y tenemos aquí los comunistas a los talones. Y aquí estamos, y este presidente que está horrible, el otro presidente, hermano. Hay un hermano que me puso ahí en Facebook, no me importa qué presidente, tú eres Dios, Señor. ya estoy cansado de eso. Tú eres Dios en medio de esto, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo declaro esa maravilla porque no nos podemos dejar envolver tanto que perdemos el gozo. Y después estamos nosotros con la cara larga, así como todo el mundo.
Yo me sorprendí una vez que llegando a Cuba, yo no había estado en Cuba en 24 años, pone la televisión mi tía y veo todas las caras de una audiencia y todo el mundo estaba... Y yo, ¡ay, qué cara más horrible! Todo el mundo tenía la misma expresión. Un pueblo sin esperanza, con unas caras así. Era la misma cara todo el mundo. Y yo me di cuenta, yo me impacté y yo dije, Dios mío, qué tristeza tan grande está en todos los rostros aquí. Que nosotros no caigamos igual en esa situación, ¿verdad? Claro, no tenían la esperanza viva del Señor. Les aseguro que cuando he visto fotos de grupos de hermanos y todo, con un gozo. Con un gozo. Cuando mi prima manda allá en la casa culto que tiene, están con un gozo tremendo, porque confianza tienen en el Señor en medio de lo que están viviendo, ¿sí? Pero cuando tú no tienes eso, hermano, corre con toda la gente en tu desengaño, en tu desánimo, en tu tristeza, en tu desaliento, en tu falta de esperanza, Eso no se puede vivir así. El Señor nos trae una esperanza limpia, una esperanza nueva. Y eso se desarrolla a través del amor. El amar al Señor es verdaderamente lo que nos produce esa fe, desarrollar esa fe en nosotros y saber esperar en Él. Ya cuando ella tenía 25 años de espera a Abraham, Dios le dijo, ahora te doy el hijo. Pero Dios le dio 75 años más. Pudo disfrutar el hijo y los nietos. ¿Quién iba a pensar en que iba a llegar a los nietos? Dios le dio larga vida. Le dio 175 años a Abraham. Lo llamó de 75 años y le dio 100 más. Eso es fe, porque esperó con fe y no fue avergonzado. Es hora que nosotros verdaderamente, pues como dice, y así en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Somos sus discípulos? Sí, somos discípulos de Él. Y queremos realmente estar unidos a Él. Dice, y todo pámpano que no lleve en mi fruto será desarraigado. O sea que necesitamos estar bien conectados con Él. Este es el tiempo de esta conexión. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor porque qué bueno que nos ha tocado vivir esta gracia, este amor y esta misericordia. Señor, gracias te damos porque el amor tuyo se ha derramado tanto sobre tu pueblo en este tiempo que Señor, verdaderamente no tenemos palabra como para darte tantas gracias a ti y decirte gracias, Padre, porque tu amor se ha manifestado. Abriste la puerta de la fe para que todos pudiéramos entrar, Señor, porque tú quieres que todos entremos. Tú eres ese camino y tú has abierto esa puerta, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que verdaderamente podamos digerir esta palabra de promesa, porque tú dices que a través de la fe todas las promesas van a ser cumplidas, pero tenemos que creer que es a través de la fe, Señor. Yo sé que las promesas tuyas siempre, siempre van a ser sí para tu pueblo y siempre van a ser amén, pero tenemos que creerla, tenemos que echar mano a la fe en este día, Señor. Declaramos esta victoria sobre todo tu pueblo. Señor, mira todos aquellos que están pasando todo tipo de situación, Padre, en tu pueblo en este día. En esta mañana aquí, los que estamos aquí, los que están lejos, Señor, los que están a través de internet, Señor, todos los hermanos, Padre, que están escuchando y aún aquellos, Padre, que están en una situación y quizás no han escuchado, también intercedemos por ellos, Padre. Que ellos puedan verdaderamente entrar por esa puerta de fe y que ellos puedan desarrollar esta vida que tú has abierto, Señor. La ley de la vida, la ley del espíritu de vida en un pueblo que no se detiene, un pueblo que no es arrastrado por ningún viento, un pueblo que conoce sus derechos, Señor, un pueblo que conoce la verdadera ley porque habita en nuestros corazones, porque ha sido implantada en nuestros corazones, Señor, que ellos comiencen a ver todas estas cosas. Yo bendigo hoy en este día, Señor, a todo tu pueblo y te doy gracias porque nos ha tocado vivir la mejor parte de tu reino, que es el fin del asunto, es el fin del negocio, como dices tú, Señor, que mejor es el fin del negocio que el principio. Y nosotros sabemos que este es el fin del negocio, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.